gozo de servir. Y queremos que ustedes presten mucha atención a esta enseñanza, mis hermanas. Hay una breve introducción de qué es el servicio, qué entendemos por servicio, ¿no? Y en la actualidad el servicio a Dios se ha venido distorsionando. ¿Por qué? Porque ha perdido la esencia total de lo que es la verdad, la verdadera vida de un servidor. A través del tiempo hemos observado personas que llegan a la iglesia, se convierten, se bautizan, vienen a las reuniones grandes, caminan por un tiempo con el Señor, pero luego no encuentran el sentido de ser cristianos. ¿Y qué es ser cristianos? Cristianos en la región de Antioquía, que fue la primera vez que nombraron a los que, como los sacaron los romanos a los cristianos y los mismos judíos, entonces ellos se tuvieron que dispersar por toda la región del Ponto, de la Odisea, de Antioquía, y llegaron allí y ellos no hablaban quién eran ellos actuaban como cristianos, entonces allí le llamaron cristianos. Cristianos quiere decir pequeños cristos. Entonces tenemos que entender que a veces nosotros los cristianos nos convencemos de que llegar a la iglesia un domingo es ser cristiano, y cristiano es vivir una vida diaria. Muchos se inician con mucho entusiasmo, perdone la redundancia, de querer hacer y servir, pero a veces se quedan estáticos en la butaca. Y por ejemplo, ahorita yo observaba los gestos de Dorji, de la hermana Fané, de la hermana Patricia, de la hermana Nuris, y lleva intrínseco en nosotros el servir, ella arreglar los manteles, a correr la mesa, y nosotros siempre debemos tener una actitud para servir. Entonces, muchos de los cristianos son muy consumidores de la palabra, o sea, reciben, como cuando usted se toma una Coca-Cola, toma Coca-Cola y vuelve y toma, pero no da nada, no reproduce nada. Es decir, no han crecido espiritualmente lo que se necesita para sostenerse ellos mismos. Y entonces nos podemos hacer muchas preguntas, y una de ellas es, ¿por qué muchas personas están inactivas en la iglesia? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué son fluctuantes? Vienen, van, un domingo vienen, otro domingo no vienen. ¿Por qué será que pasa esto? Entonces vamos a explicarlo. Y la respuesta es porque creen que solo ir a la iglesia un domingo, como lo hacen la iglesia secular, van, rezan el rosario y hacen ciertas inclinaciones a sus imágenes cada 8 días, y eso creen que es servirle al Señor. Pero yo quiero invitarles, mis queridos hermanos, que vamos a ver a través de la palabra de Dios qué quiere decir el verdadero servicio. Y vamos a entender cómo Dios nos capacita para servirle. Entonces, ahí en la imagen vemos cuando José llegó esclavo a Egipto y llegó a servirle a Potifar, ¿no? Entonces, la palabra servicio viene del griego charat, que es un servicio relacionado con la adoración que el pueblo le rendía a algún ministro o a alguna persona. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra servicio más de 100 veces, y se usó por primera vez cuando José fue vendido a Potifar. Potifar era un hombre egipcio, un capitán egipcio de la guardia del faraón, y José fue a llegar a ser el siervo personal de Potifar. Ahora sí las invito a ustedes que miren la palabra de Dios, y si pueden escriban las citas. Lo que quiere decir el servicio y lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y con su ejemplo. Entonces, en Mateo 9, 35 y 36, vemos
cómo el Señor Jesucristo recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñaba en las sinagogas de cada uno de ellos. Sinagogas es como decir una iglesia pequeña, ¿sí? Un lugar donde se congregaban. Él sanaba de enfermedades a toda la persona, toda dolencia que tenían las personas, él la sanaba. Y vemos cómo se amotinaba la gente, cómo se amotinaba el pueblo, porque llegaban el rumor de que Jesucristo estaba en una ciudad, en un pueblo, y las multitudes iban a ver a Jesús. Y él tuvo compasión de ellas. Y yo quiero que hagamos énfasis en la palabra compasión, porque eso es lo que el Señor Jesucristo ha tenido por cada uno de nosotros, compasión. Y Él quiere que esa compasión que Él ha tenido por mí, levantándome de lo vil, de lo menospreciado, dándome un lugar especial, esa compasión la tengamos con otros. Entonces, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Veía que toda esta gente estaba fatigada, que estaban como ovejas sin pastor, porque aunque habían sacerdotes, no habían pastores que los guiaran. Otro pasaje de la Biblia que está en Mateo 14, 13 y 14, dice, al oírlo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la multitud lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, la gente se enteró, así como la gente corre ahora en estos tiempos modernos y empeñan hasta el alma por ir a un concierto de Shakira y de todo eso. Allí la gente buscaba a Jesús. Se amotinaba la gente para ir, y cuando salió Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Nuevamente la palabra compasión. Y nuestro Señor nos está enseñando a través de su palabra que Él fue muy compasivo. Nuestro Señor no solo vino a salvar, a restaurar, a liberar, sino a sanar, a tener compasión del necesitado. Otro pasaje de la Biblia está en Mateo 15, versículo 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercaba mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y se los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos viendo, y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, entonces hacemos un paralelo de lo que está sucediendo en nuestra tierra colombiana. Ya habíamos leído los pasajes donde el Señor tenía tantas virtudes y entre ellas la compasión. Vemos que en nuestro mapa de Colombia, que a propósito es un mapa muy hermoso, en la esquina nororiental de Colombia, allí está La Guajira, Cartagena y el Chocó, en la región pacífica. Y lastimosamente para nosotros, Colombia ocupa el segundo lugar de pobreza en toda América. ¿Y cuáles son las causas de esta pobreza? Que tienen que ver con la economía, la parte social, lo político, el desempleo, la salud y la educación. Voy a hacer un énfasis en Colombia. Resulta que Colombia, en la región central, en la región andina, que es la que está de parte naranjada, tiene el lujo, Colombia, de darse el lujo ahí abajo en el lugar del Huila, si puede mostrar mi hermana ahí nace, en el páramo de las papas nacen los principales ríos que tiene Colombia. Bueno, nace el río Magdalena, el río Cauca y el río San Jorge.
Y resulta que esa región andina tiene el privilegio tan grande que está con 3 cordilleras. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia tiene el privilegio de tener pisos térmicos. Y en esos pisos térmicos, ¿qué nos indica? Que es un clima tropical húmedo, que tenemos solo 2 estaciones, lluvia y sequía. Pero ¿cómo le va a parecer que el Chocó, que es donde están las fuentes más ricas de oro del país, es la región más pobre, más contaminada, porque todos esos grupos guerrilleros han explotado el oro con el mercurio, han dañado los ríos? La región de La Guajira, donde está todo lo de la sal de Manaure y todo eso, es la región más pobre que hay en Colombia. Y Cartagena, que Cartagena tiene una fachada para los turistas, pero en el fondo, si usted se mete al barrio Siloé y todo eso, es una barbarie completa de pobreza absoluta y prostitución. Vemos aquí los países más pobres del mundo. ¿Y por qué quiero que miremos esto, hermana? Porque vamos a adquirir un compromiso para orar. Mire, la República Centroafricana del Congo y la República Democrática del Congo y la Centroafricana, Sudán del Sur y Burundi, y con Mali que faltó ahí, y con Burkina Faso y Eritrea, son los países con Somalia los más pobres, en donde una persona no tiene el lujo de poderse tomar un sorbo de agua, donde ellos, si hacen una boda, el regalo que se dan es un vaso de agua, porque allí no tienen nada, carecen del mínimo vital. Entonces, vemos nosotros cómo hay de pobreza. En comparación de Colombia, Colombia produce muchísimos alimentos, pero no los hay desigualdad social y prefiere botarse en los alimentos que dárselos a los pobres. Entonces, ahorita más luego vamos a retomar por qué el Señor quiere que aprendamos a servir. Y recordemos personajes de la Biblia que el Señor los utilizó para servir. Booz es una semejanza de Jesús, de lo que hizo Jesús. Y Booz fue un hombre rico que vivía en Belén. Allí llega Ruth con su suegra, y Booz tenía una cualidad, una que era un hombre muy rico, pero un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que pertenecía a la familia de Elimelech, que era el suegro de Ruth. De Booz viene a salir la genealogía de Jesús, porque esta mujer Ruth llega a casarse con Booz y nace su primer hijo. Sí. Él fue el abuelo del rey David, fue Obed y luego Isaí. Hombre bondadoso, generoso y honorable de palabra. Booz es el nombre de una de las 12 columnas que soporta el templo y que está escrito allí en la Biblia. Entonces, pues recordemos a ese personaje. Ahora los llevo a la iglesia primitiva, que es la iglesia de la cual nace después de que muere Jesucristo, y es la iglesia que era compasiva con los necesitados, era una iglesia que compartía el pan, compartían todo, y llega un momento en que esa iglesia está allí en el libro de los Hechos, mis hermanos, como para ellos sí era un gozo servir al necesitado, al afligido, al menesteroso, y ellos fueron los primeros que fueron a visitar a los leprosos que los tenían desterrados. Entonces, vemos que en Macedonia y Acaya habían muchos habitantes, pero no eran pudientes, eran muy pobres. ¿Qué necesitan? No eran pudientes. Entonces, este es un poema de alguien anónimo
que dice lo siguiente: si te sientes que al ponerse el sol y cuentas los actos realizados, o sea, al terminar la tarde, cuentas los actos realizados y encuentras que al contar un acto anegado, o sea, que usted ha tenido abnegación, abnegación es mirar al otro con compasión. Has tenido una palabra que ha llegado al corazón de alguien, has bendecido a alguien. Has tenido una mirada afable que alumbra como el sol al mirarse. Puedes considerarte que has ganado un día. Entonces vuelvo y repito, si siente que al ponerse el sol cuentas los actos que has realizado y encuentras un acto anegado, eso lo puede hacer con sus hijos, su familia, con el pasajero que está con usted en el Transmilenio. Una palabra que ha llegado al corazón de alguien que la ha oído, o sea, palabras de bendición. Una mirada afable que alumbre como el sol al que se mira. Puedes considerarte que has ganado un día. Pero si tienes un largo día y a nadie has sido alegrado con tus palabras y nada cuentas entre las acciones que has hecho en ese día, que se llevará el sol y que a ningún rostro has mirado ni has ayudado a ninguna alma, considera que ese día es perdido. Y Rabindranath Tagore, que era un poeta hindú, decía: yo soñé que servía y vi que la vida era servicio, y serví y vi que la vida era alegría. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas y servimos, independientemente de quién sea la persona que esté a nuestro alrededor, y no se necesita tener dinero, sino, como lo decía el poema, una mirada, un acto anegado, un saludo, una ayuda a una señora que va a pasar la calle, a un hombre que se sube temblando en el Transmilenio y necesita que se le dé una botella de agua. Son actos, porque es que la compasión va más allá. La compasión termina en la acción. Si yo no hago nada, pues no puedo decirlo. Entonces, volvemos a la palabra de Dios en 2 Corintios 8, del 1 al 15, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Macedonia era una región cerca a Filipos, en Asia Menor, que en grande prueba de tribulación, porque estaban muy mal ellos, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas con su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Aquí la palabra santos quiere decir apartados para Dios. Y no como lo esperábamos, sino que aún se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Esperamos un momentico. Resulta que la iglesia estaba pasando pruebas muy fuertes porque habían sido desterrados y pasaban en una miseria en Jerusalén y en todos esos lugares, y lo más costoso que había allí era la ropa. Allí difícilmente el pan de cebada y el pan de trigo lo comían los hombres opulentos y el pan de cebada los pobres, pero casi nada no tenían que comer. Y estaban pasando miserias, porque si ustedes leen la palabra de Dios, ven cómo habían sequías, ven cómo había restricción de alimentos. Y esa región de acá, de Macedonia, que estaban todavía pobres, decidieron servir y se entregaron a ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos servir de muchas maneras. Mire el Señor Jesucristo. Es una lámina porque nosotros no tenemos la imagen de cómo era Jesús, no podemos compararlo y decir los ojos eran así, así, sino son imágenes para poder entender las cosas. Y en todos los pasajes de la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde se narra la historia y la vida de Jesús, siempre
el Señor tuvo compasión del necesitado. Él siempre iba por el camino y le gritaba al ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y los apóstoles, él volteaba a mirar y se detenía para escuchar la necesidad del otro. Él siempre se acercó a los más necesitados, cubriendo su necesidad, multiplicando los panes. Y entonces volvemos que si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Y tenemos que convertir esa creencia en acción. No podemos quedarnos quietos ahí y esperar que nos sirvan, porque es más bienaventurado servir que ser servido. La palabra compasión viene del griego, que quiere decir esplanizomai. Es ser movidos en mis entrañas, es sentir dolor, un sentimiento de angustia por el mal que otro está pasando. Esa es la palabra que quiere decir compasión. Y la compasión es un valor que permite que todos nosotros seamos tratados con la igualdad de comprender la miseria que está pasando el otro. Y también nos ayuda nos empuja a ayudar a los más necesitados, a los que están en sufrimiento. Entonces, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nunca desechó a nadie. En los diversos pasajes de la palabra del Señor se destacaba porque Él se detenía. Y aún en medio de la multitud, esta mujer se le acerca y toca el manto del Señor. Y ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto, porque hacemos un contexto, llevaba 18 años con un sangrado permanente, había gastado todo su dinero, y ella se arrima y toca el solo borde del Señor, y el Señor la sana. No, el Señor no desechó a nadie. Entonces, Él nos está enseñando que debemos ser movidos a tener esa compasión y angustia por el necesitado. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, la tristeza, la comprensión y la empatía frente a aquellos que se encuentran peor que nosotros. Y nosotros no solamente somos pobres físicamente o en la manera de vestirnos, pero también tenemos que tener compasión con las personas que tienen problemas de ansiedad, de temor, de angustia, que tienen una inseguridad en su vida. El Señor nos manda a tener compasión y estar junto a esa persona. ¿Y cómo podemos ayudarla? Escuchándola, permitiendo que la persona exprese su dolor, como lo hacía el Señor. Lo contrario a la compasión es la indiferencia. ¿Y qué es lo que tiene este país así tan mal? La indiferencia, la xenofobia. Porque dicen, no, ahora le dan el empleo al venezolano y no sé qué, y entonces todas las personas viven en una indiferencia y un miedo a ayudar, y nadie, no, eso es problema de ellos. Otra vez se subió a pedir, otra vez, y no tienen compasión de nadie. Pero nosotros, los que decimos seguir a Cristo, no podemos hacer eso. La iglesia de los primeros 3 siglos se caracterizaba, ¿por qué? Primero, porque habían creído y vivían unidos, compartían todo lo que tenían, compartían sus necesidades, sus alegrías, sus angustias. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. No cesaban de enseñar y proclamar a Jesucristo en oración y al servicio con los demás. Y imagínense que la iglesia primitiva también tenía una cualidad muy grande. Oraba unida. Y ahí lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando cogieron preso a Pedro y estaba allí que lo iban a matar, y lo tenían con guardia muchos soldados, y la iglesia hacía unánime oración sin cesar para que el Señor lo liberara.
Y efectivamente el Señor envió su ángel y rompió las guardas, pasó, él estaba tan confiado y seguro durmiendo, y el Señor le dijo, cíñete, y lo sacó de allí. Era la cualidad grande de la iglesia primitiva en los primeros siglos, que estaba siempre pendiente de ayudar al necesitado. Ahora, ¿por qué debemos servir a Dios? Primero, porque Él es nuestro creador, el creador de los cielos y la tierra, que hizo los cielos con su gran poder y con su mano extendida. Porque los cielos cuentan la gloria y el firmamento la grandeza de Dios. El servicio debe ser voluntario. Hoy me decía alguien a mí que si podía ayudar en algo y le dije, no, nosotros no vivimos con ánimo de lucro allá en Balcanes. Nosotros hacemos las obras porque Dios nos manda a hacerlas, pero nosotros no esperamos ni las gracias de nadie, porque de lo que damos de gracia, recibimos de gracia damos. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que tengamos un corazón agradecido, que al levantarme y abrir mis ojos pueda decir, Señor, gracias por la luz del nuevo día, gracias por el alimento que yo tengo en mi vida, gracias porque me puedo levantar y puedo mover mis manos. Que tengamos ese agradecimiento al Señor por el lugar donde estamos, el trabajo, y que le sirvamos a Él en lo que hacemos. Y eso que hacemos es allí en la casa, es en el trabajo, es con la pareja, es en los diferentes lugares. No nos limitamos solo a la iglesia. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que le debemos agradar y compartir con los demás. Y hago aquí un pequeño estación y es, ¿qué dice? ¿Qué pide el Señor de ti? Dice el Señor en Malaquías 6:6. ¿Qué pide? Solamente que hagas misericordia, que ames la justicia y que te rindas delante del Señor. ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque nos ayuda a entender quiénes somos y para qué fuimos creados nosotros. El Señor nos creó con un propósito y el propósito es glorificarlo a Él. Glorificar esto que estamos haciendo aquí, aprendiendo de la palabra y poder después pasárselo a otro, es para poder glorificar su nombre. El servicio nos ayuda a desarrollar un conocimiento más de Cristo Jesús. Porque cuando servimos al Señor nos estamos haciendo semejantes a Él, estamos creciendo a su imagen. Entonces el Señor dice, yo no vine a ser servido, sino a servir, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué debemos servir a Dios? Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador, Él es nuestro rey, Él es nuestro refugio, la roca de salvación. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué le debemos servir? Porque estamos reconociendo su grandeza. Porque grande, alto y sublime es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el que suple conforme a sus riquezas en gloria. Y fuimos creados para tener una relación con el Señor. Cuando nosotros fuimos a Balcanes con mis hermanos, les decíamos inicialmente a los que nos estaban escuchando la enseñanza, nosotros no venimos a hablarles de religión, les venimos a hablar de una relación, porque si usted tiene a Cristo en su corazón, hay una relación con Él, porque Él es el que le inquieta a usted hacer las cosas. Entonces, al servirle a Dios con obediencia, vamos a ver cómo las bendiciones llegan a nuestra vida. Y alguien me decía, mire, se me abren estas puertas, yo soy bendecido en tal lado, mi rostro resplandece delante de tantas personas. Y se cumple lo que dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, ¿por qué debemos servir al Señor? Porque es una bendición para los que nos rodean. Servimos a Dios cuando servimos a los demás. Tengamos siempre presente esto.
Y una cosa que sí les hago énfasis, mis hermanos, es que el Señor es el dueño de la plata y el oro. Él es el creador del universo. Él no necesita que nosotros le demos nada. Él nos da en abundancia a nosotros. Pero la manera de servir a Dios es sirviendo al otro, tratando a los demás como quisiéramos que a nosotros nos trataran. Con amor, con compasión, con misericordia, con respeto. Nuestras acciones deben ser una ofrenda para Dios. Cuando el salmista en el Salmo 50:13 dice, rinde tributo de alabanza al Señor, y paga tus ofrendas al Altísimo, esa es una ofrenda. El estar ofrendando con nuestra vida diaria al Señor con nuestras acciones. Todo lo que hagamos, mis queridos hermanos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Nunca pensemos, por eso cuando vamos a regalar una prenda, démosla bien limpia, que si le falta un botón le colocamos el botón, que si está rota eso ya no nos sirve, hay que botarlo, pero no demos lo que no nos sirve, demos lo mejor, porque haga de cuenta, usted se lo está dando es al mismo Señor Jesucristo. Y ahorita más adelante les voy a mostrar a través de la palabra, hacer todo como para el Señor. Y estamos llamados, mis hermanos, a hacer luz donde quiera que vayamos. Nosotros, mire cómo florecía la gente en la anterioridad, compartían todo. Entonces, ¿por qué debo yo servir al Señor? Porque el Señor me usa y me da dones cuando nosotros servimos, hermanos. A cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos ha dado un don. A unos el don del servicio, al otro de la enseñanza, al otro de la profecía, al otro de sanidad, pero cada uno de nosotros tenemos dones. Los dones que Dios nos ha dado son para el servicio de la iglesia. Y la iglesia no se limita a estas 4 paredes. La iglesia somos todos los que formamos. Esto se llama un lugar donde venimos nosotros, pero la iglesia somos todos nosotros, los que están allí en África subsahariana sufriendo hambre y sed de justicia, los que estamos aquí, los 40 misioneros que están cautivos del Guaviare en Colombia, todos somos la iglesia del Señor. Y esos dones que Dios nos da son regalos de Dios para que podamos ayudar a otros. Un regalo que Dios le da a usted exclusivamente, le dice, mire señorita fulana de tal, el Señor ha depositado a través de el Espíritu Santo el don. Y le da, y hay muchas diversidad de dones, y hay personas que tienen hasta 3, 4 dones en la medida que buscan del Señor. Cada persona Dios le ha dado sus dones y nos hace sentir que nuestra vida tiene un propósito. Los dones. Entonces, cuando nosotros servimos a otro, podemos pensar que tenemos un propósito en Cristo. Demostremos humildad al servir al otro. Es una imagen cuando Job estaba mal y estaban esos amigos que lo juzgaban y que todo y le decían, y en vez de ayudarle en medio de toda la situación que le estaba pasando, lo juzgaban. Y le decían, no, pero es que usted qué estaba haciendo, usted ha pecado, usted ha hecho esto y esto, ¿sí? Entonces, demostremos humildad al servir a Dios y a los demás. Al servir a los demás se requiere mucha humildad. Es bajarnos a la estatura del otro. No es que yo soy doctor y entonces el doctor no puede juntarse con el otro. No, debemos reconocer que lo que le ofrecemos a Dios es lo mejor. Él lo merece. Podemos demostrar el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros cuando ayudamos al necesitado. Cuando nos ponemos en el lugar de esa persona enferma, de esa persona que tiene problemas de ansiedad, de depresión. ¿Cómo podemos demostrar nuestro servicio al Señor a través de la humildad? Dejando de lado nuestras propias necesidades y enfocarnos también en el otro. A veces nosotros, con todo respeto, y a mí me da pena,
pero uno conoce a las personas cuando pide oración, solo pide como una oveja, ¿sí? Pero no piensa en el otro. Entonces, el Señor nos manda a pensar en el otro. ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque nos mantiene enfocados y cerca de Él. Nuestra mente se enfoca en su palabra, estamos meditando, nos enfocamos no en nuestros deseos, no en nuestros sentimientos, sino estamos orando por la necesidad de otros. Nosotros allí en el grupo de intercesión tenemos una agenda grande que comienza por la iglesia, por los enfermos, por los matrimonios, por los niños, por los necesitados, por Colombia, por las naciones, por los misioneros, por los que acaban de sufrir un accidente. Orar para pedir la dirección de Dios y servirle eficazmente. Hermana, me falta. Hablamos con Dios a través de su palabra, a través de la oración, buscando siempre que se haga su voluntad, no la nuestra. El trabajo para el Señor no es en vano. Hay una recompensa. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 24, 34 al 40. Me gustaría que los que tienen Biblia la pudieran tener ahí y ustedes la van leyendo allí, yo la leo en voz alta. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. El 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y el 38 dice, de Mateo 24, del 34 al 40. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando servimos a esa persona que está en la calle, que huele a orines, que es un indigente, que huele a pecueca, que le hablamos de Cristo, que le llevamos un pan, cuando saludo a la señora que está, que llora allí, le hablo y le digo: Cristo te ama, o cuando abrazo a un niño que está enfermo, o cuando voy a visitar a alguien, eso mismo se lo estoy haciendo al Señor Jesucristo, no esperando ninguna gratitud de nada. Muchas gracias. Entonces, quiero decirles lo siguiente, mis hermanas queridas. Nosotros tenemos un compromiso, no con nadie más, sino con el Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer una pequeña dinámica y luego, la oración, primero, la dinámica y luego la oración.